Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, con el capítulo 14, versículo 22. Joab cayó rostro en tierra, se inclinó y bendijo al rey y dijo: Hoy conoce tu siervo que he llegado y ha hallado favor ante tus ojos, mi señor el rey, porque el rey ha concedido la petición de su siervo. Entonces, queridos amigos, este capítulo 14, versículo 22 del segundo libro de Samuel, dentro del contexto bíblico, es decir, la narración, cómo la ubicamos aquí en la reflexión del autor sagrado. Después de que David ordena traer de regreso a Absalón, porque ahí habíamos quedado en el versículo anterior, hay una reacción de Joab. Sabemos que Joab es el sobrino de David, hijo de su hermana, y por lo tanto es el primo mismo de Absalón. Y aquí se revela entonces que toda la estrategia narrativa llegó a su fin, es decir, todo lo que también Joab había pensado a través de esta mujer, de esta que viene y hace un poco de teatro ante el rey David, o convencerle. Al final fue una estrategia muy interesante. Ahora, Joab, que es el general, no responde como militar, sino que más bien responde como un servidor agradecido, porque la restauración familiar significa eso, una estabilidad del reino. Entonces la David automáticamente carta en el asunto, quiere decir que él se va a meter 5 años más de Yareí, Navasareí, y nadie puso justicia aquí. Cuando Joab viene y se postra, dice que Joab viene, Joab cayó rostro en tierra, se inclinó y bendijo al rey y dijo, y ahí comienza su discurso. Esa postración, queridos amigos, indica reconocimiento de la autoridad legítima y al mismo tiempo la aceptación de la decisión misericordiosa del rey. Quiere decir, yo soy el militar, yo soy todo lo que sea. Ahí que tú ya di golpe de estado, ahora con la ejército, ahora con paite y pobre, lleva, de ne manda ahí, me 5 años de ella apoyo justicia al pueblo, de ella apoyo, entonces años muy tan de contra, o lo que sea. No. Sino que Joab, a pesar de todo, tiene ese deseo y esa intención de hacer algo bueno, de hacer que las cosas funcionen. Lleva o es un libro político, y especialmente para la política, es decir, para hacer la verdadera política, no politiquería, como muchas veces hacemos nosotros, lastimosamente, sino que o sea, es una autoridad, yo reconozco esa autoridad legítima, pero atención, autoridad legítima no quiere decir que yo reconozco hoy con así tembiguay. Aveñan de hoy ñamoí, mábala hoy tal, jefe del ejército, jefe de PA, tembiguay mantena hoy, tembiguay, oye, moya, pepe, oye, pues aguala ella yuela y patrón, apeana y pona, porque eso no es verdaderamente manejar y dirigir, ¿verdad? Así como le está presentando Joab. Joab entonces reconoce y dice,
gracias, le dice, y le agradece, hijo mío, le agradece. Joab cayó rostro en tierra, se inclinó, ¿verdad? Y entonces agradece, ha hallado favor ante los ojos del rey. Y por lo tanto le agradece que le haya concedido esta petición. Entonces, este texto que estamos teniendo aquí manifiesta este paso definitivo de la mediación, que es una mediación indirecta, ciertamente, por medio de Joab, y Joab de nuevo por medio de esta mujer, que el rey se convence y se da cuenta de esa realidad. Entonces tenemos tantas narrativas, entre comillas, le vamos a decir así, para darnos cuenta de nuestra realidad. Joab no celebra entonces un éxito político, sino la restauración verdadera de ese orden querido para la comunidad y para esta casa, para esta comunidad, la dinastía de David. Entonces, Eupea lo celebra, por fin ya Yeshua, por fin ya Yapota la hiponamía, por fin ya Yaguatamita, así como tiene que ser en una organización. Y entonces, la expresión encontrar favor, he encontrado favor, dice, ante el rey, describe el momento en que la voluntad del rey David coincide con la búsqueda del bien común, el bien común. Vea, por ejemplo, ñande obispo cuera oía ellos es del bien común, ñande va y añetestela ñande ñaicotea para la comunidad. El bien particular, sino que el bien de uno o del fulano, no, sino que es el bien de la comunidad, de todos. Y entonces está muy vinculada, queridos amigos, con ese gen. Y gen, en hebreo, gen, quiere decir la gracia, favor, encontrar ese favor, pero que se otorga libremente. ¿Por qué? ¿Por qué lo otorgamos libremente? ¿Por qué somos generosos libremente? ¿Y por qué somos solidarios libremente, que sale de adentro? Porque justamente ya llega que ese es el camino del bien común. Así que, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia también para nosotros. Y esto es lo que hoy en este versículo nos está enseñando. Volvemos enseguida con más. En Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 23. Entonces Joab se levantó, fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Este texto, decíamos, queridos amigos, que cambia totalmente el accionar, ¿verdad?, del rey con esa palabra que él da, que permite y que da esa sentencia, podemos decir, porque él es juez también y está diciendo, tiene que volver, tú llega tu ñande, tu gato. Y este retorno no implica una reconciliación, decíamos, plena, pero sí es un volver para restaurar poco a poco. Por eso, nuestro contexto histórico, Gesur era un territorio vinculado a la familia materna de Absalón, y funcionaba también como un refugio político seguro después de ese conflicto que él tuvo con Amnón. Traerlo aquí a Jerusalén significaba reintegrarlo a la vida pública del reino y evitar tensiones dinásticas. O sea, hay que reintegrarlo, hay que mostrar y hay que decir, aquí hay cohesión. El camino de una verdadera monarquía, donde nos entendemos, donde nos queremos. Y por lo tanto, Joab actúa como el ejecutor administrativo de la voluntad soberana, mostrando la estructura jerárquica del gobierno davídico. Es decir, aquí también nosotros estamos diciendo, lo que ordena el rey
y la fuerza jurídica de lo que el rey está diciendo, aquí está. Su sobrino Joab lo pone en acción. Y este le da el sello, está diciendo, sí, verdaderamente se puede hacer, ¿verdad? Ahora, esta acción confirma la función del rey como garante del orden social y continuidad del trono conforme al ideal del Malkut, decíamos. En un contexto cultural, antropológico, queridos amigos, este traslado físico, es decir, venir de esa zona, de ese lugar, de esa región, que pertenecía de parte de la madre de Absalón, simboliza esa restauración social, porque en la cultura semita pertenecer significaba habitar dentro de la comunidad. Si yo pertenezco a esta comunidad, habito, estoy dentro de esa comunidad. La sea seno de la comunidad quiere decir que se naimagina dentro de esta comunidad. Por lo tanto, volver a Jerusalén equivale a recuperar la propia identidad pública, aunque la reconciliación afectiva aún sea incompleta. En este bebé, entonces, hoy me embama, ya voy a Pauasuma, hoy embama, ya Pucab llegamos, no. El aspecto todavía del sentimiento está muy herido, nos cuesta, falta una reconciliación afectiva. Este pasaje distingue entre la readmisión social y una sanación interior. Readmisión social, readmisión, te readmiten. Estamos volvemos a insertarnos, pero en esta inserción que nosotros hacemos, nosotros entendemos simplemente, queridos amigos, que hay una diferencia todavía y falta todavía en esta diferencia llegar a una sanación interior. Falta restituir el lugar antes de que el corazón cambie plenamente. En ese dinamismo que todavía no se ha realizado. El retorno, por lo tanto, permite relación que comienza. Permite esa relación que vuelve a realizarse, ¿verdad? Una relación que vuelve a reorganizarse entre nosotros, abre un espacio de transformación personal. Hay entonces una reinserción. Y dentro del grupo asociado a la vida compartida, toda vida compartida que es Jaim, que quiere decir sobre todo vida de comunidad, el Jaim. Entonces aquí hay una vida compartida, una vida en relación. Queridos amigos, tenemos algunas palabras claves. En primer lugar, cuando nosotros miramos todo esto, nos damos cuenta que hay palabras así claves muy interesantes dentro de todo lo que es el contexto cultural, dentro de todo lo que es un contexto histórico, dentro de todo lo que es el contexto también narrativo de lo que nos está comentando, ¿verdad? Ese traslado físico que simboliza una restauración social, porque en la cultura semita, pertenecer significaba, queridos amigos, sobre todo un habitar dentro de la comunidad. Apea la irañandela y catuaya ya pueden en plenitud, ¿verdad? Porque el aspecto afectivo, el aspecto afectivo quiere decir que hay sanación interior, hay sanación del corazón, hay posibilidad de diálogo, hay posibilidad de encuentro. No es que nos quedamos, queridos amigos, entonces en una cuestión muy todavía incompleta. No, tenemos que completar, pero para llegar a completar tendremos que hacer un camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Estamos con el versículo 24. Pero el rey dijo, que se retire a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón se retiró a su casa y no vio el rostro del rey. Algunas palabras claves en nuestro estudio. El primer lugar era el panim. Panim, que quiere decir el rostro, el rostro. Y en la Biblia ese rostro expresa, queridos amigos, siempre presencia personal y relación directa. Vea la panim. Estoy viendo tu rostro. Estoy frente a ti. Es una relación directa. Yaiqueñande en sintonía. Yaiqueñande oñondie apea lleva. Ese es el panim, el rostro. En este caso, el rostro del rey. Negar verlo equivale a mantener distancia afectiva aún dentro del perdón jurídico. Mantener distancia afectiva aún dentro del perdón jurídico. Queridos amigos, aquí entonces nosotros estamos encontrando que el rey le niega todavía el panim, es decir, ver su rostro. Entonces él está negando prácticamente el entrar en una comunión porque todavía no hay una relación afectiva. Nuestra relación afectiva, que es lo esencial y lo fundamental, siempre se mantiene una distancia afectiva. Es la distancia afectiva. Diga, tú ya de la yeiquena. Bueno, este es el panim. El texto enseña que la reconciliación, entonces, esa reconciliación verdadera que nosotros deseamos, requiere un encuentro personal. Nunca habrá una restauración verdadera, queridos amigos, mientras no exista una manera de tener un encuentro, pero personal. Landa yaguerecoino, encuentro personal, añandera pichania. Si no hay ese perdón de encuentro personal con la persona, y bueno, va a ser simplemente un perdón externo, ¿verdad? No va a ser una reconciliación verdadera. Por eso nos está diciendo, cuando nosotros negamos verlo, como el rey aquí niega verlo, nadie decimos, ahí vea. Y decir que vamos a mantener. Pero la causa, ¿se acuerdan? ¿Por qué él todavía no está aceptando? Y él no está aceptando, David no está aceptando porque lo afectivo necesita un mayor tiempo, una relación mayor. Cuando él apelan de entonces de Yutaina o en Bama, ya solucionado más la situación, no es fácil. Hay una distancia entonces todavía de corazón a corazón. Hay una distancia afectiva dentro del perdón jurídico, porque hay un perdón jurídico, vení y estamos dentro de la casa, pero no estamos todavía en común unión afectiva del corazón. Y la segunda palabra clave es la palabra bait, que quiere decir casa, bait. Más que vivencia significa lugar de pertenencia familiar. Más que vivienda significa el lugar de pertenencia final. Vea la bait. Absalón vuelve al espacio social, jurídicamente hablando, pero no al vínculo familiar pleno. Vuelve entonces a esa socialización, el espacio que es social, el espacio donde él se puede mover dentro de la sociedad, pero todavía no se ha restablecido el vínculo pleno. La exégesis en este sentido muestra la diferencia entre reintegración externa y restauración interior. Así es que, queridos amigos, esta reintegración externa y esa restauración interior, y esa es la palabra casa, ¿verdad? La palabra bait. No es más que una casita que vamos a decir y mirar, casita de adobe, casita con teja, casita de pea que amo. No nos referimos a una construcción material, sino que la construcción espiritual. Por eso el bait
significa lugar de pertenencia familiar. Este pertenece a la casa de David, es decir, no pertenece a la casa, al material, sino que pertenece a la casa de David, quiere decir justamente ese aspecto bien social, a dónde apuntamos, qué es lo que queremos, cómo nos movemos, ¿verdad? Y entonces muestra esa diferencia entre reintegración externa por una parte y por otra parte la restauración interior. Y esto es lo que más nos sucede, ¿verdad? Porque rostro, el rostro, quiero ver tu rostro, Señor, por una parte. Pero este rostro, en la medida en que nos hace entrar en una verdadera reconciliación, este rostro, que quiere decir el panín, quiere decir el que yo acepto, eso también implica después el construir una verdadera casa, es decir, construir una verdadera vida. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, y hoy con este versículo 25. Interesante cómo se nos presenta. Dice que no había en todo Israel hombre tan celebrado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de los pies hasta la coronilla, no había en él defecto, defecto. El año de poesía, dentro de nuestro estudio bíblico, ¿qué podemos sacar como enseñanza? En primer lugar, no todo lo admirable es bueno, no todo lo que se admira, no todo lo hermoso que vemos exteriormente, es bueno. Muchas veces nos decepcionamos, ya mañana, ya es ya, pero después en el fondo quedamos decepcionados. ¿Por qué? Porque no llega, entonces, queridos amigos, a no solamente a impactarnos, porque ya nos impactó, hubo un impacto grande, pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, queridos amigos, lo que pasa es que nosotros, al mirar solamente lo externo, nosotros no podemos contentarnos y quedarnos. Entonces, nos está llamando en realidad un discernimiento. Discernimiento ella ponaba, ahí upea que dice la discernimiento. En mañana es ella, es calcular, es guapo, es sumar, es restar. Ahí está. Eso quiere decir, queridos amigos, que no todo lo admirable es bueno, porque siempre encontramos ahí, atención, puede ser que detrás de eso encontremos mucho hueco. Una segunda enseñanza es que el carisma puede influir en masas. El carisma. Yo tengo un carisma maravilloso, yo tengo un carisma espectacular, ¿verdad? Pero todo eso puede influir ciertamente, porque es mi carisma, es lo que yo doy. Y eso influye, pero influye en las masas. Hay una responsabilidad de quienes tienen influencia. Hay una responsabilidad de quienes tienen ese deseo, queridos amigos, de llegar, ¿verdad? De llegar.
Entonces el que tiene carisma, querido amigo, llega, ojo ese, o conseguía, lleva, ojo ese, consigue, ¿verdad? Y llega a las masas, entonces puede influir a las masas. Y hoy la responsabilidad de quienes tienen influencia también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos nosotros nos llamamos y nosotros solemos decir, ese es el que está al frente, ese es el que influencia, ese es el que da, ese es el que entonces está haciendo marketing en síntesis, ¿verdad? Porque tiene influencia, influencer, ¿viste? Influencer. Pero hay que ver si ese influencer, hay algunos influencers, pero pea, pero influencer, cayó ahí, y bueno, ella como a ella le fue bien, le tocó un aspecto carismático, ¿verdad? Y también hay influencer, es decir, carismático para cierto aspecto, ¿verdad? Ojo ese. Interesante. Hay algunos que uno le da 10 guaraní, ¿verdad? Pero entra, ¿verdad? Entra como influencer. Entonces, atención, el carisma puede influir en las masas y después te manda a hacer cada cosa, ¿verdad? Una tercera enseñanza es que la verdad interior importa mucho más. Atención, y hay que subrayar. La verdad interior es lo que verdaderamente importa. Eso es lo que importa más. Lo que importa más es esa verdad interior. Hoy, cultivar carácter antes que apariencia es lo esencial. Carácter es lo que tenemos que tener y no quedarnos con la apariencia. El carácter que llega a lo esencial y a lo profundo antes que quedarnos simplemente con la apariencia. La verdad interior entonces es lo que importa por dentro. Es lo que nos habla y nos enseña. Una cuarta enseñanza es que Dios mira el corazón. Aquí sí que, queridos amigos, llegamos a un sentido teológico, podemos decir. ¿Por qué? Y porque el Theos, el Dios, lo que mira, lo que entiende, el logos, el entendimiento, la fuerza, la palabra, entonces es de parte de Dios, pero que mira, que entiende el corazón del hombre. Entonces Dios, cuando mira, decimos, el corazón del hombre, lo que está mirando son sus acciones. El accionar del hombre, el accionar nuestro. Va el ayayapoa, va el comportar, va el yausea en síntesis, ¿verdad? Eso quiere decir, queridos amigos, que Dios mira tu corazón, Dios mira tus intenciones, Dios mira tu empeño, porque eso es lo que te va a mover. Y que te ha dado como cualidad también, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, es que la belleza es don y prueba. Atención, es un don, pero por otra parte es una gran prueba. ¿Por qué? Y porque usar talentos, lo que Dios nos da, esa hermosura, esa belleza, entonces te va a requerir humildad. Ahora, otra cosa, queridos amigos, importante, porque nosotros aquí podemos entender, y a fe, estamos hablando de apariencia, pero también, o aquí te pone, era el más esbelto, el más lindo, el más churro, ya. Pero también no se refiere simplemente a la belleza exterior, queridos amigos, porque algunos también tienen, entre comillas, bellezas, pero que son muy exteriores en el sentido de sus cualidades. Tienen lindas cualidades, quiere decir. Pero puede ser una persona muy hueca en cuanto a esto que decimos, no es humilde. Entonces, por eso es que esa belleza tiene que ser, además de ser un don y un regalo de Dios y cualidad, tiene que ser una belleza que te va a poner a prueba. Porque la prueba de Dios va a ser, a ver, tu humildad. Yo, por ejemplo, soy un buen guitarrista, pero puede ser que sea un orgulloso de primera porque se dice banda y por otro. Soy un gran futbolista a jugar, ¿verdad? Pero soy hueco por dentro. Pues yo sé, que la gola siente más hoy. Entonces, no soy humilde, soy un orgulloso. Y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, ustedes pongan todos los ejemplos que quieran, vayan viendo, pero creo que nos entendimos muy bien con este pasaje.
Aquí se hizo como un momento, ¿verdad?, de recreo, ya de chupé. Aquí, como nosotros entendimos verdaderamente, se hizo un poco de una historia que le pone pausa a lo que estaba sucediendo. Hoy, a ver, se le pone pausa, se nos presenta cómo es este muchacho Absalón, porque después vamos a seguir esta historia. A ver, si es un muchacho tan lindo, tan hermoso, tan esbelto, pero es tan hueco, no es humilde, es soberbio. Lo veremos más adelante. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.